Buenos días, Giovanni. Vamos a esperar un rato a tus compañeros. Buenas tardes, maestro. Yo no soy Giovanni, mi nombre me sale como Giovanni, pero soy Edwin Mendoza. No se escucha, maestro. Ok, ahora sí. Vamos a empezar. Les voy a pedir que activen sus cámaras para que los pueda ver, para que me cerciore que sí están acá.
Y les voy a explicar un poco de cómo vamos a manejar el acompañamiento, ¿sí? No todos, estoy viendo ahorita que no todos están inscritos en la plataforma de Classroom. Solamente está Zuli, Karina, Freddy y Germán, ¿sí? Por lo tanto, Edwin, tienes que inscribir. ¿Recibiste mi correo de ayer? Sí lo recibí, maestro. Ok. Entonces, te tienes que inscribir a la plataforma. Pero, Hay ¿cómo un se link que te mandé. Hay un link que te mandé que dice Classroom. Solamente pulsas ese link y te va a pedir una cuenta de Gmail. Es necesario que tengan una cuenta de Gmail. Ah, ok. Sí, lee de nueva cuenta de correo y ahí va a estar el link. ¿Para Ahorita qué nos mismo. va a servir esta plataforma? Bueno, aquí están las noticias, toda la información que necesitan. Están los horarios de clase, como ya les dije, van a ser el día de hoy, mañana y sábado a las 12 p.m. ¿Sí? A las 12 p.m. Los puntajes, recuerden que como es un acompañamiento, pues el máximo puntaje que ustedes pueden obtener va a ser de 85 puntos. ¿Sí? 85 puntos y pues van a probar con 70 puntos. ¿Cómo van a obtener este puntaje? Van a tener de asistencia 5 puntos, de participación 5 puntos, de comportamiento 5 puntos. La hada número 1, que la voy a marcar apenas termine la sesión, va a valer 10 puntos, el hada de mañana va a valer 15 puntos y el hada 3 va a valer otros 15 puntos. Y vamos a tener una pequeña hada final, un proyecto final que va a valer 30 puntos. ¿Sale? Todo esto suma 85. Y por último, bueno, no por último, sino otro aspecto son las clases en línea. Aquí tienen las indicaciones, ¿sí?, que deben de seguir: registrarse con su nombre, cumplir un código de vestimenta adecuado, no sé, lo leen después, y tener activada su cámara, chicos. Al menos a Germán ya lo vi, a Zully ya lo vi, a Freddy ya lo vi, pero a David no. Ok. Muy bien. Y ¿cómo van a entregar sus hadas, chicos? Muy bien. Las hadas las van a entregar de la siguiente manera. Van a utilizar esta plataforma de Classroom, ¿vale? ¿En dónde van a estar alojadas las hadas? Aquí donde dice trabajo de clase, ¿sí? Aquí va a haber un espacio donde dice hada 1, hada 2, hada 3. Ustedes pulsan ahí y ustedes van a ver el espacio, el botón para que ustedes carguen su hada. También van a tener el archivo de la hada. No es necesario que impriman ese archivo, solamente con que ustedes lo tengan en su computadora, en su celular, es suficiente. Lo que pueden hacer es que se consigan hojas blancas o hojas de libreta, copian los ejercicios y resuelven los ejercicios ahí mismo. No hay ningún problema. Una vez que realicen los ejercicios con su celular, toman una fotografía en el software Cam Scanner. Sí, es como un escáner para celular. Toman las fotografías, lo convierten a PDF y me lo mandan o lo suben acá. ¿Sí? Solamente eso. Planteamiento, proceso y conclusión puede ser a lápiz. Va a tener un horario. El horario va a ser, por ejemplo, hoy voy a marcar la hada y la pueden entregar hasta mañana antes de las 12 p.m., antes de que inicie de nueva cuenta la sesión. ¿Sale? Y pues van a etiquetar su trabajo de esta manera. Recuerden que no se va a aceptar trabajos después de la hora indicada. ¿Sale? Y listo. Es todo lo que necesitas saber. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Maestro, Entonces, ¿cómo son? por ejemplo, las hadas cuando ya se marquen,
solo se toma la foto y se convierte a PDF. archivo PDF y se Sí, manda acá, al Classroom, o puede al ser solo, Classroom, sí. solo Sí, así ustedes entran a su Classroom, van aquí a la sección que va a estar ADA 1, le dan clic y lo suben. Listo. ¿Sale? Pero eso es lo del software, o sea, como que no lo entendí. O sea, es una foto Ah, normal. es que es un software que es una aplicación, pues, no software. Es una aplicación que te permite tomar fotos y la foto que tú tomes va a ser como en formato escáner, Ok. ¿sí? Bueno, Pero si tienen una buena cámara, no hay problema. Tómenlo con la cámara de su teléfono y listo. Es una aplicación eso del escáner. Sí, es una aplicación. O sea, está Es en Play gratis. Store. Sí, está en el Play Store. Ah, ok, ok. Pero si tienen buena cámara, pues no hay ningún problema con su cámara de teléfono. No es tan necesario. ¿Sale? Muy bien. Bueno, como les digo, nomás hay 4, así que tienen que inscribirse. Muy bien. Maestro, o sea, en mi caso, Ujú. como esta computadora es de mi prima, está el correo de mi Ajá. prima. O sea, puede ser el de mi prima, lo puedo utilizar y ahí le pondría mi nombre. O sea, entrar acá Ah, con el correo de mi prima ok. y le Ok. pongo mi nombre en el documento. Ok. O si no, puedes, a lo mejor para no quitar el correo de tu prima, en el navegador usa una pestaña incógnita y ya metes tu correo. ¿Sí? Ah, Se ok, tiene que ok. ver tu nombre. Ok, ok, ¿Vale? ok. Muy bien. Ok, voy a pasar lista, nada más, rapidísimo. Zuli, aquí está. Karina, ok. Freddy, Edwin, Keren está, Rosario y Germán. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a dar comienzo a pues ya lo que nos atañe el día de hoy. Permítame un segundo. Ok, listo. Muy bien, el primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama progresiones. Sí, es el primer tema que ustedes ven en el semestre. Eh, las progresiones, así de manera sencilla, es lo siguiente. Una progresión o sucesión, aquí es importante que tengan en cuenta esto, si buscan algún ejercicio en internet, se llama progresión o sucesión. Son 2 nombres con los que pueden conocer a este concepto. Es algo bastante sencillo, chicos. Una sucesión es de la forma A1, A2, A3, A4, hasta llegar a AN. Es el último elemento de la sucesión. Este A1, A2, A3, A4, AN son numeritos, ¿sí? Son numeritos que van siguiendo un orden específico, ¿vale? Tienen que seguir un orden específico. Por ejemplo, podemos tener al 1, podemos tener al 3, al 5, al 7, y yo creo que aquí ya ustedes me pueden decir cuál es ese orden que va siguiendo esta sucesión, ¿verdad? Es claro, esta sucesión va aumentando 2 en 2. Vean, esto es una sucesión, es una progresión. Listo. Solamente que esto que está diciendo acá, A1, A2, A3, A4, nos está refiriendo al término de la sucesión, al número de términos de la sucesión. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, el 1, pues podemos decir que es A1. El 3, podemos decir que es A2. El 5 es A3 y el 7 es A4. Y esta sucesión va siguiendo hasta el infinito.
¿Sale? Acá nos dice que AN es el término general y se denota por esto que tenemos acá. AN. ¿Sí? ¿Qué es el término general? En esta sesión no lo vamos a ver tan a fondo, pero este término general lo que nos está indicando es la regla que sigue la sucesión para encontrar cada uno de sus elementos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que una sucesión está dada por la siguiente regla general o por el siguiente término general. Yo puedo decir que n más 2 es una sucesión. Sí, es una regla general para ir indicando a cada una de las sucesiones. Y con esta regla general, pues yo puedo ir encontrando cualquier término de la sucesión. ¿Cómo voy a encontrar términos? Bueno, aquí, primero que nada, debemos de aclarar que n es un número natural. Y si ustedes recuerdan, los números naturales son los que nos sirven para contar. Son 1, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el primer término, que le voy a llamar A1, pues bueno, lo único que tengo que hacer es que hay que sustituir esta n por 1. Y le sumamos 2. 1 más 2 es 3. Si yo quiero encontrar el segundo término, pues bueno, a esta n hay que sustituirla por 2. Sería 2 más 2, 4. Y así de manera consecutiva. ¿Sale? Esto es una sucesión, chicos. Es un concepto bastante sencillo. Entonces, ya para terminar esta primera plantilla, tenemos que, lo que ya les dije, A1 representa el primer término, A2 representa el segundo término, y AN va a representar lo que se llama el enésimo término de la sucesión. ¿Sí? Enésimo quiere decir que es un número no especificado. ¿Sí? Ese enésimo término puede ser el 20º término, el 30º término, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo general. ¿Sale? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y pues se contesta. ¿Sale? Seguimos. Ahora, ok, Germán. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en las sucesiones, ya después, usted puso a 1, luego a 2. Y luego, digamos, si yo sigo con una 3, sería 3 más 2, igual Así a es. 5. Así es, así es. Ya es algo Pero general. digamos que la fórmula o algo así, que la base es a n más 2. Si lo encerramos. La base es n más 2, así es. N más 2. La fórmula que nos está dando para encontrar cada uno de los elementos de la sucesión es ese. Es el término general que se llama. ¿Sale? Ok. Esto que acabamos de ver son progresiones en general. ¿Sí? Cualquier tipo de progresión es esto. Sin embargo, existen 3 tipos de sucesiones, 3 tipos de progresiones que son lo bastante importante en matemáticas para que nosotros las estudiemos. ¿Sí? De eso es lo que se va a encargar el día de hoy. ¿Cuáles son estas 3 progresiones, sucesiones que son especiales? Primero, la progresión aritmética, después la progresión geométrica y por último la progresión armónica. ¿Sí? Tenemos estas 3. Estas 3 son muy especiales porque son las más útiles en matemáticas y cada una de estas 3 pues tiene su característica especial, tienen sus características especiales. El día de hoy únicamente vamos a ver lo que es la progresión aritmética y el día de mañana nos pasamos a progresión geométrica. Como el tiempo es muy corto del acompañamiento, pues nos vamos a ver progresión armónica. ¿Sale? Entonces hoy nos vamos a enfocar en lo que es la progresión aritmética. Muy bien. ¿Qué es la progresión aritmética? Nos dice esto que este tipo de sucesión posee la característica de que cada uno de los términos posteriores al primero se obtiene añadiendo al anterior un número fijo llamado diferencia de la progresión. ¿Sí? Vamos a tener que, para encontrar cada uno de los términos
posteriores al primero, nosotros vamos a ir añadiendo un solo numerito. Por ejemplo, las sucesiones que puse acá son aritméticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el 1, vamos a poner acá. Voy a poner acá. Si yo empiezo con el 1, para que yo pueda encontrar los demás términos de esta sucesión, solamente voy a ir añadiendo, voy a ir sumando un número fijo, ¿sí? Que se llama diferencia de la progresión. Esa diferencia la podemos establecer como D. Y en este caso, ¿cuál creen que sea la diferencia? ¿Cuál es ese número fijo que nosotros vamos añadiendo en este caso que puse? 2. 2. Así es, porque nada más vamos sumando de 2 en 2. Por lo tanto, la diferencia pues sería 2. Y ya con eso, sabiendo la diferencia y sabiendo el primer término, que en este caso A1 es igual a 1, pues yo ya puedo escribir cada uno de los términos de la progresión hasta el infinito. ¿Sí? Obviamente, a lo mejor si A1 cambia, pues la progresión va a cambiar, ¿no? A lo mejor A1, a lo mejor el primer término no es 1, sino que es 3. Por lo tanto, tendríamos que reescribir toda la sucesión. Ya no empezaría en 1, empezaría en 3, se iría a 5, se iría a 7, se iría a 9, 11, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, en la progresión aritmética tenemos dos cosas importantes. Necesitamos saber A1 y necesitamos saber la diferencia para que nosotros podamos escribir los demás términos. Sin embargo, también podemos establecer una fórmula que nos permita saber cuál es el término enésimo de la progresión. Es decir, si yo tengo a lo mejor nada más esto, ¿sí? Pero yo quiero saber cuál es el término número 50. Bueno, pues no voy a escribir 50 veces los términos, ¿sí? Sería muy cansado. Sino que tenemos esta pequeña fórmula. Ahorita la vamos a ver. Nos dice, para una progresión aritmética cuyo primer término es A1 y cuya diferencia es D, el enésimo término está determinado por la fórmula AN igual a A1, que recuerden que es el primer término, más N menos 1 D por D. Muy bien. De esta fórmula, como ya les dije, nos va a servir para encontrar el enésimo término, ¿sí? Para encontrar cualquier término de la progresión. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, A1, recuerden que es primer término de la progresión. D, ya sabemos que es diferencia de la progresión. Sin embargo, no sabemos aún qué es N. Bueno, N va a ser el lugar o número de lugar del término que se quiere encontrar. ¿Sí? N sería lugar del término que se quiere encontrar. Ahorita vamos a ver cómo utilizar estas fórmulas o esta fórmula para resolver un ejercicio. ¿Hasta aquí todo claro sobre los elementos que necesitamos? ¿Estamos claros? El de la N no entendí mucho. Ok, la N va a ser, por ejemplo, si yo quiero encontrar el término 50, ¿sí? Entonces nuestra N va a ser 50, porque esa N nos está indicando el lugar que ocupa el término. ¿Sí? Ah, ok, ya. Ok, ahorita vamos a ver un ejercicio entonces. Ejercicio. Nos dice, dada la progresión aritmética 3, 5, 7, 9,
calcula el término que ocupa el lugar 102. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Entonces, voy a solucionar este primer ejercicio acá. Vamos a ponerle solución. Y primero que nada necesitamos establecer cuáles son los datos que tenemos. Dada la progresión aritmética 3, 5, 7 y 9, calcula el término del lugar 102. Vamos a utilizar la fórmula que nos da. Se utiliza la fórmula AN igual a A1 más N menos 1 por D. ¿Sí? Esta es la fórmula que nos están dando acá. A1 más N menos 1 por D. Sin embargo, aquí nos están pidiendo determinar el término del lugar 102. Por lo tanto, lo que queremos nosotros obtener es lo siguiente. Se obtendrá a 102. ¿Sí? Esto es el símbolo para que representemos el término que está en el lugar 102. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos tenemos? Bueno, necesitamos primero que nada saber cuál es nuestro primer término. ¿Cuál es A1? Aquí es bastante sencillo. ¿Cuál es A1? Bueno, pues es 3. ¿Sí? Así es 3. Necesitamos saber nuestra N. Bueno, como les dije, N sería el número de lugar del término que queremos saber. Y en este caso, como el término va a ocupar la posición 102, pues entonces necesitamos saber el lugar 102. Nuestra N va a ser 102. Necesitamos igual la diferencia. Pero vean que la diferencia es bastante sencilla de observar. 3, 5, 7, 9. Pues entonces nuestra diferencia es 2. ¿Sale? Ya tenemos todos los términos que necesitamos. Bueno, no todos los términos, todos los elementos que necesitamos. Y ahora lo único que nos sigue es aplicar esta fórmula. ¿Qué sería? A102 es igual a A1, que en este caso es 3, más N menos 1. N es 102, menos 1, y lo multiplicamos por la diferencia, que en este caso es 2. Por lo tanto, simplificamos. Primero dejamos el 3, hacemos lo que está dentro del paréntesis, 102 menos 1, pues es 101 por 2, y esto sería igual a 3 más, realizamos esta multiplicación, ¿cuánto es 101 por 2? Pues nos da 202, y para finalizar, pues ya sumamos. 202 más 3 nos da 205, y esa sería la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que el término que ocupa la posición número 102 es 205. Es decir, vamos a tener 3, 5, 7, 9. Y cuando nosotros lleguemos a la posición 102, lo que vamos a escribir acá es 205. ¿Sí? ¿Está entendido esto? Muy bien. Esta es la forma más fácil de utilizar la fórmula. ¿Sí? Solamente encontrando un término que esté en un lugar pues determinado. ¿Sale? Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Maestro, ¿puedo copiar el ejemplo? Ah, sí, claro. Muy bien.
Puede correr tantito. Es que no veo la última. El ejercicio, Sí, así está. sí. No. Ya me... Muy bien. Ahora vamos a ver un ejercicio un poco más complicado. Ok, si en 10 minutos se va a acabar la sesión, solamente vuelvan a conectarse con el mismo link. ¿Sale? Para acabar la clase. Muy bien. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Dada una progresión aritmética cuyo octavo término es 75 y el vigésimo es 39, hay que determinar el primer término y la diferencia común. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Bueno, vamos a entender los datos que nos están dando. Tenemos una progresión aritmética, ¿sí? Lo único que nos está diciendo es que el octavo término de esta progresión aritmética es el número 75 y que el vigésimo término es 39. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos a 1 de esta progresión, no se tiene a 2, no se tiene a 3, no se tiene a 4, no se tiene a 5, no se tiene a 6, no se tiene a 7, sino que se tiene este octavo término que nos dice el octavo término. Acá es 75, ¿cierto? Acá es 75. Y también tenemos otro dato. Tenemos que, si nosotros seguimos escribiendo, no tenemos A19, pero sí tenemos el vigésimo. El vigésimo nos indica que es el término número 20. Es 39. ¿Sí? Con estos datos que nosotros tenemos, hay que determinar el primer término. ¿Sí? Hay que determinar A1 y hay que determinar la diferencia común. ¿Sí? Hay que determinar la diferencia en común, es decir, cuánto le vamos sumando a estos términos. Vean que aquí va de 75 y aquí ya va de 39. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la diferencia es negativa. ¿Sí? Podemos tener que las diferencias son negativas. Por ejemplo, que el primer término sea 70 y que la diferencia sea menos 3. Bueno, esto quiere decir que ahora en lugar de sumar, pues vamos restando. El primer término es 70, el segundo término va a ser 67, 64, 61, 58, 55, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, la diferencia va a ser negativa. ¿Cómo vamos a encontrar primero el término común? Perdón, primero la diferencia y después el primer término. Muy bien. Aquí, cuando vean este tipo de ejercicios, lo que les recomiendo es hacer esto. ¿Sale? Muy bien. Ahora, para encontrar lo que es la diferencia, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí diferencia. Vamos a, primero que nada, a tomar estos dos dígitos. ¿Sí? Vamos a restarle al término que está más a la derecha, ¿sí? Que en este caso es el 39, le vamos a restar el término que esté más a la izquierda. Por ejemplo, acá vamos a restar 39 menos 75. ¿Sí? Y esto lo vamos a dividir entre lo siguiente. ¿Qué posición ocupa el 39? Vigésimo, ¿no? Por lo tanto, aquí la n que está relacionada con 39 es 20. ¿Y qué posición ocupa el 75? La octava posición. Por lo tanto, la n que está relacionada con 75 es 8. Así
que vamos a hacer lo mismo, pero ahora con las n's. Vamos a restar 20 menos 8. Y esto que acabamos de hacer nos va a dar la diferencia. ¿Sí? ¿Cuánto es 39 menos 75? Menos 36. Menos 36, ok. ¿Y cuánto da 20 menos 8? 12. 12. Por lo tanto, la división que hay que hacer es menos 36 entre 12. Como aquí es menos y aquí es más, menos entre más nos da menos. Y 36 entre 12 nos da 3. Y esa es la diferencia que estamos buscando. Es decir, que al primer término le vamos a ir restando menos 3, al segundo menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, para cumplir con esta sucesión. ¿Sí? Ya sabemos la diferencia. Ahora, ¿cómo Maestro. podemos...? Sí, dime, Zuli. Nunca se puede dar decimal, o sea, punto. Sí puede ser decimal. Sí puede ser decimal. Solamente que no los vamos a tomar acá. Van a ser solamente ok. enteros. ¿Sale? Ok. Ok, Germán. Maestro, en la n de 39, ¿por qué dio 20? Ahí n igual a 20. N, acá. Ah, Ok, porque recuerden que esta N nos está indicando la posición que ocupa un determinado término. ¿Sí? Entonces, este término que es 39 está ocupando el lugar 20. Su N es 20, porque está en el 20º lugar, ya. igual en 75. Sí, sí, Su N es 8, porque está en el 8º término. ¿Qué pasó, David? En donde va la D, estoy notando que usted pone primero el 39 y luego el 75. O sea, Sí. siempre va el primero, El que está más a la derecha. el lugar más El término alto. más avanzado, el más avanzado. No es el más alto porque ve que 39 es menor que 75. No, me refiero a la N más alta. Ajá, a la N más alta, así es. A la N más alta. Ok, igual abajo, ¿no? Lo mismo. Igual abajo. La N más alta, así es. Ok, y eso nos daría la diferencia. Muy bien. Ya tenemos la diferencia. Ahora, ¿cómo podemos encontrar el primer término? ¿Cómo se les ocurre a ustedes encontrar el primer término? Determinar primer término. ¿Cómo creen? Restarle menos 3 a 75. Ok, pero si le restamos a menos 3, a 75 menos 3, nos daría el siguiente, no el anterior. ¿Sí? Y el primer término es 75. No, el primer término no lo sabemos, es este. El 75 es el 8º término. ¿Sí? Ok, podemos ir retrocediendo. Aquí como la diferencia es menos 3, para saber, para partir del 8º término, ¿cómo podemos saber el 7º término? Restándole 3 a 75. No, Sumándole. sumándole, porque la diferencia es negativa. ¿Sí? Entonces, si le sumamos 75, perdón, 3 a 75, sería 78. ¿Sí? Entonces, sí, el 7º término es 78. ¿Por qué? Porque como la diferencia es negativa, para encontrar el 8º término a 78 hay que restarle menos 3. ¿Sí? Y así ir haciendo esto con cada uno de los términos. Ok, es una idea. Sin embargo, podemos utilizar la fórmula que tenemos acá. Bueno, la fórmula que vimos anteriormente. Esta fórmula. Para a lo mejor no hacer todos estos procedimientos, sino que utilizar algo más directo. ¿Cómo estaría dado? Bueno, primero ya sabemos que AN es igual a A1 más N menos 1
por D. Lo único que hay que hacer es despejar a 1 de acá. ¿Sí? Dejarla solita. ¿Cómo lo vamos a dejar solita? Bueno, pues a este más lo pasamos al lado izquierdo. ¿Sí? Para tener A1, para tener una fórmula para A1. ¿Sí? Entonces, se las voy a dar ya despejada.